recordar las maneras para hacerte olvidar. Un carro que me lleve a donde sea, que no duele hoy soñar, hoy soñar. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? A toda la gente que sigue este programa de cultura, patrimonio e información, por supuesto. Estamos en el último programa de este año 2020, dificilísimo para todos, muy difícil en cualquier aspecto de nuestras vidas. Vimos partir seres queridos este año. Bueno, una serie de situaciones están limitados en la movilización en general. Bueno, el tema laboral también. Pero bueno, este programa nació justamente a mediados de año para transmitir esta cultura, este patrimonio, información histórica en las casas, dado que estábamos encerrados en ese entonces, y quisimos traer grandes invitados. Tuvimos a Rubén Esteves, tuvimos los amigos recreacionistas de Chile, tuvimos a Francisco, que ahora lo vamos a presentar un ratito más, que ya estuvo con nosotros. Periodistas, arqueólogos, Yanko González, escritores, hicieron primicia. También estuvieron acá el amigo del Observatorio del Alma, chileno, que sacó la primera fotografía a un hoyo negro. Así que no, fue un tema muy, muy, muy diverso. También tuvimos la participación de Sergio Grestoso, gran información que nos entregó justamente para el proceso de lo que iba a ser la elección de la Constitución. Los demonios, lo que tenía, los alcances. Y así pues, tuvimos una infinidad de invitados siempre orientados al tema cultural, patrimonial y de difusión, ¿ya? Bueno, ¿qué más también comentar? Bueno, el libro se lanzó por acá, ya por ahí por a mediados de junio, un éxito total, gracias a ustedes. Tuvo alcance a nivel, no solo acá en Santiago, sino también a nivel nacional y también internacional últimamente con el lanzamiento en Amazon. Así que ustedes fueron los primeros artífices de que se difundiera el contenido que tuvo, los buenos comentarios, el 99,999% fue muy positivo, muy sincero, muy agradable, así que especial. Tuvimos la posibilidad de abrir también ya en la librería física, en Queleo de Huachuraba, y también en la tienda nacional, que también se agotaron en la semana en libro y ya nos pidieron más. Así que ha sido un año bastante especial desde el punto de vista cultural patrimonial y también de entregar información relativa a las organizaciones sociales, como la semana pasada tuvimos. Así que este pequeño espacio que nos dimos para antes de presentar a Francisco, nuestro gran invitado, y lo que vamos a hablar era hacer un pequeño resumen de lo que tuvimos acá en el programa. Bueno, recordar también, me dicen por el tema, a Rodrigo Gendelman también, que un tremendo aporte en el tema de Santiago Adicto y a los que nos motivó mucho a escribir sobre Santiago y sobre ciertos lugares de Santiago, en especial la zona norte de Santiago, en la cual empecé a la difusión. Así que darle las gracias también a Rodrigo Gendelman por la participación y por supuesto a Cristian Cid, el director, dueño de casa, que nos prestó este espacio para poder levantar, valga la redundancia, este espacio hacia la gente en sus casas y las que seguían las investigaciones, los escritos que poníamos a través de historias de Huachuraba, ¿cierto? Tanto en Facebook como también en el fanpage, el WordPress y también los últimos tiempos en Instagram. Así que contentísimo por ese tema. Cada uno vive el 2020 como fue. Y bueno, antes que todo, bueno, dar las gracias por todo el apoyo que nos dieron y la difusión que nos dieron. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la verdadera fecha de la independencia de Chile y su proceso. ¿Ya? Una historia que es bastante desconocida para algunos, que en parte tocamos la vez pasada en septiembre con Francisco Dalmendral, que nos acompaña en este momento, y le damos la bienvenida. Así que, Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este programa. La gente lo pidió también y ya estás en tu casa, así que...
Estimado Juan Carlos, primero que nada, un agrado verte. La última vez que nos vimos en este canal fue por septiembre, a propósito de por qué celebramos las fiestas patrias el 18 de septiembre. Para mí es un honor ser parte del último programa de este año, ¿ah? Así que tiene una connotación especial y un saludo también a quienes nos están viendo, eh, a todos tus vecinos, a toda la comunidad y a todos en general que están viendo este programa. Para mí es un privilegio estar presente nuevamente y, como tú decías, poder conversar sobre una fecha que prácticamente no se conoce, ya no se conoce a nivel país, e incluso me atrevo a decir que no se conoce mucho dónde reside. ¿Ah? La verdadera declaración de la independencia de Chile, pero más que nada es más bien el clímax de todo un proceso, ¿ah? Porque, como conversamos en el programa pasado, la independencia de Chile no es un asunto de fechas, ¿ah? Es un proceso que hay que contextualizar. Partió con el cautiverio de Fernando VII por parte de Napoleón, ¿no es cierto?, por 1808. Ese fue como el detonante inmediato. Pero también hubo causas mediatas, o sea, que, causas que se acumularon con el tiempo y que fueron provocando esta bomba de tiempo en que se desencadenó este proceso. ¿Ya? Me refiero a lo que pasó en el siglo XVIII con las colonias, este asunto de la pugna entre criollos y peninsulares, la expulsión de los jesuitas de la Capitanía de Chile, de todas las colonias de América, que provocó un vacío cultural y económico en el entonces Chile colonial. Todos esos factores, sumado a lo que te mencioné antes, este cautiverio de Fernando VII, que provocó una crisis en España y que se replicó en las colonias en América, finalmente gatilló los sucesos posteriores del 18 de septiembre. Pero no sé si quieres preguntar algo antes o comenzamos. Sí, no, no, complementar que también toda esa información que nos llegaba de alguna forma de lo que se estaba realizando en Estados Unidos, lo que había pasado también con la Revolución Francesa, Francisco de Miranda, este latino dándose la vuelta en la parte de la independencia de Estados Unidos, también estuvo, bueno, su nombre está inmortalizado en el Arco del Triunfo. Así es. Y bueno, así que toda esa información que nos traían y donde fue generando este ambiente de independencia, pero bastante bien a lo latinoamericano. No es una liberación así, no. Eso lo podemos ir describiendo también en este proceso que en realidad tardó sus años. Una fue Carlos, las declaraciones, ¿sí? sí, voy a ¿Así? compartir pantalla, pero igual Vale, sigamos conversando porque la idea es, vamos a ver si resulta. ir mostrando algún material ahí que nos Sí, recopilaste. se ve, ¿cierto? Ahí ya apareció, ahora tenéis que, está perfecto. Así Bien, que, voy a tratar de ser breve, pero me pueden preguntar y nuestros amigos que están conectados también. La idea es que sea una conversación, no una presentación plana, porque hay que aclarar algunos conceptos. A ver, eh, yo creo que muchos no saben, pero si te preguntara o les preguntara a nuestros amigos dónde estaba el grueso de la aristocracia realista, podrían pensar que está en Santiago, ¿cierto? Que Santiago está como en la élite de los representantes de la corona, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas, Juan Carlos, es que el grueso de la aristocracia realista está en Concepción, donde resido, ¿ya? Concepción Talcahuano. Ahí se encontraba todo el grueso, tanto de la aristocracia realista como también del ejército mismo, ¿ya? Eso explica por qué Concepción, no es una opinión, son los hechos, fue el escenario principal de todos los enfrentamientos militares de las campañas de independencia, principalmente en el periodo de la Patria Nueva. ¿Ya? Fue en esta zona donde ha sido que se llevó la peor parte, si se puede decir. Porque si bien en Santiago se habla mucho de la batalla de Maipú, la batalla de Chacabuco, que fueron importantes, de hecho fueron trascendentales en este proceso, pero la peor parte en términos de vidas que se perdieron, de destrucción y de número de enfrentamientos fue en Concepción y Talcahuano. ¿Ya? Aquí estamos viendo una litografía de 1816 de cómo era Concepción en ese entonces, que era un centro estratégico para el Chile colonial en términos económicos, porque es un centro agrícola, ganadero y también militar, porque estaba Talcahuano, y Talcahuano era como el Gibraltar de América del Sur. Ese era el puerto donde desembarcaban las fuerzas realistas desde el virreinato del Perú. Y aquí se agrupaban y marchaban hacia la capital. ¿Qué te parece? sí, pues, que sea buen antecedente y justamente de eso se trata este programa, tú sabes, y tienes toda la libertad de ir entregando la información para ir
tomando, perdón, eso lo puse en la introducción. Este canal siempre se ha dedicado a hacer investigación, a dar espacio a la gente que hace investigación y para mostrar cosas que no están generalmente en los libros o que no son de información masiva. Así que por esa línea que está dentro de la línea de este canal de Claro. difusión. Sí. Yo al final, lo que pasa es que, bueno, voy a adelantarme un poco. Lo que planteo acá es que la declaración de la independencia de Chile se efectuó en Concepción, ya, en Talcahuano, el 1 de enero de 1818, ya. Algunas personas que estarán viendo acá pensarán que fue en Talca o en Santiago incluso, o definitivamente no saben de este hecho. Entonces la idea básicamente es contigo y por medio de este programa ir aclarando un poco el tema. Entonces, estaba contando un poco cómo era el Concepción de entonces, que el grueso de la aristocracia realista se encontró en esa zona. Entonces llega el 18 de septiembre, voy a ser muy corto en esto, se produce este cabildo abierto que convoca el gobernador interino Mateo de Torres Zambrano, se constituye este cabildo y producto de este cabildo se genera esta junta de gobierno provisoria, ¿ya? Que no es que se declara acá la independencia, eso hay que recalcar, no se habla de emancipación, simplemente lo que pasó fue que se constituye una junta de gobierno provisoria que iba a gobernar la capitanía de Chile en ausencia de su majestad Fernando VII, pero nadie habla de independencia. De hecho, al final de la sesión todos gritan ¡Viva el rey! Porque se estaba jurando fidelidad a Fernando VII, ¿me entiendes? Pero Viva el nadie rey, habla acá de emancipación. viva el Claro. rey y en donde está actualmente el Palacio de Tribunales de Santiago. Así es, justamente. Eso es un dato anexo. La gente piensa que esto puede haber sido la Casa Colorada, ¿cierto? No, la Casa Colorada era la residencia de Mateo de Torres Zambrano. Pero como bien dices tú, el lugar donde se efectuó este cabildo es donde ahora está el Palacio del Tribunal de Justicia. Porque ahí estaba el Palacio Real del Tribunal del Consulado, que tenía mucha historia. Bueno, lamentablemente lo demolieron para construir el palacio. Esto a principios del siglo XX. Queda ¿Qué alguna pasó? reja por ahí, algo parece. Sí, si usted entra al palacio van a encontrar una reja que simbolizaba a ello. Una de las tareas que se encomendó esta Junta de Gobierno era la constitución de un Congreso Nacional al año siguiente y se constituye el 4 de julio de 1811. No es casual la fecha, porque la hicieron coincidir con la declaración de la independencia de Estados Unidos. Así es. Muy curioso. Nuestro propio 4 de julio. Justamente, y cuya constitución de este Congreso no estuvo exento de problemas porque hubo un motín encabezado por Tomás de Figueroa con el fin de intentar sabotear esta jornada. Es importante lo que estoy contando acá de este Congreso porque aquí empiezan a confluir los bandos, ¿ya? Moderados, los más extremos que abogaban por una mayor emancipación, mayor autonomía o derechamente y algunos que querían algo más separatista. Se destaca en esto, Francisco, disculpa, sí, Francisco, un disculpa, mira, me pasa que me dicen por interno que hay una barra que está justo ocultando las letras de las láminas que está pasando. Una blanquita, esa misma, ahí están perfectos, dele. olvidé ocultar eso. Es que ya es de noche y uno le da sueño. Bien, se ve bien, ¿cierto? Perfecto. Bueno, cualquier Sí, cosa pueden ir preguntando. Si estamos acá en confianza, acá aprovechando prácticamente el penúltimo día del año. Entonces, como te decía, se constituye este Congreso y es la instancia para muchos como despliegue político. Aquí se destaca, por ejemplo, Bernardo Higgins. Bernardo Higgins nació en Chillán, ¿cierto? Pero si tú me hablas de capital política de O'Higgins, fue Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, porque es electo por aclamación como diputado en este Congreso. Y también se destaca la figura controvertida, por cierto, de Juan Martínez de Rosas, quien, a mi juicio, fue uno de los precursores de la emancipación. Este destacado abogado que nació en Mendoza, que en ese entonces Mendoza era parte de la Capitanía de Chile, y que fue, para mi juicio, el que sembró la semilla, germen, de lo que fue el proceso de emancipación. Tuvo problemas después con José Miguel Carrera, porque Martínez de Cosas representaba a la aristocracia de Concepción, ¿ya? Y como te mencioné anteriormente, la aristocracia penquista, en su mayoría eran del núcleo duro realista, pero también había aristócratas, si se puede decir parte de la aristocracia, que en su momento simpatizaba con Juan Martínez de Cosas, a tal punto que se armaron dos juntas, una en Santiago y otra en Concepción, que encabezaba él.
estoy adelantando un poco el tiempo para que por no ignorar el tiempo, y al final se enfrentaron entre sí José Miguel Cabrera y Juan Martínez Rosa, a tal punto que José Miguel Cabrera manda al exilio a Martínez Rosa y fallece en Mendoza, mismo lugar donde nació, ¿entiendes? Y es una figura que ha sido objeto de análisis, de estudio de muchos historiadores sobre el papel que cumplió, que a mi juicio fue un papel importante porque fue uno de los motores en este proceso de emancipación. Lo que ustedes ven a un costado, bueno, ahí se ve una litografía de él, de principios del siglo XIX, y en el otro costado se ve la ánfora con sus cenizas donde descansa ahora en el cementerio general de Concepción, en el altar de la patria, en el panteón de la patria, quiero decir, ahí descansan los restos de la ceniza de Juan Martínez de Rosas. Aquí en Concepción un personaje clave del proceso de independencia. Ahora, lo que te comentaba antes del programa de que Concepción fue una de las zonas principales de las campañas militares de independencia, los hechos lo demuestran. Bueno, para que ustedes sepan, ahora la región del Biobío ya no está unida con Chillán, ahora son separados. Sí, Pero aún así, quisiera traer a colación estos enfrentamientos que ustedes ven, solamente los voy a enumerar. El sitio de Chillán, que encabezó José Miguel Carrera Verdugo, que dicho sea de paso estuvo en Concepción, encabezó un sitio talcahuano en mayo de 1813 y tuvo éxito. Logró tener éxito acá en la zona con las fuerzas patriotas. Cabe consignar que la tónica de las campañas militares de la Patria Vieja era primero que el ejército patriota no era un ejército profesional, era un ejército de milicias, que muchos de ellos eran comandados por sus patrones, ¿no es cierto?, que armaban estas milicias, y también que fue una guerra civil prácticamente, o sea, fue una guerra entre chilenos, entre comillas. así es. No fue estoy poniendo entre comillas, fuerzas provenientes de Chiloé, fuerzas provenientes de Concepción, cual va a decir el núcleo duro realista se encontraba en el sur, contra estas fuerzas patriotas. ¿Cuándo vamos a tener un enfrentamiento de verdad entre las fuerzas realistas y los patriotas? Es en Rancagua, cuando llegan los Talaveras, liderados por Mariano Osorio. Ahí se puede hacer un enfrentamiento ya de verdad entre españoles y chilenos. Estoy tratando de conceptualizar, para no ser didáctico. Bueno, se produce el desastre de Rancagua, ya lo conté, ello provoca el exilio de los patriotas hacia Argentina. Aquí O'Higgins conoce a San Martín, se organiza el Ejército Libertador de los Andes, y en Santiago tiene la participación Manuel Rodríguez, allí de las guerrillas que arman esta suerte de guerra de guerrillas para distraer a las fuerzas realistas que está como gobernador Casimiro Marcó del Pont. Ahí también está metido Vicente Sambruno. Las persecuciones que se dan a los patriotas. Es aquí, Juan Carlos, y quizás tú puedas comentar más, donde la causa de la independencia adquiere un carácter popular, porque durante la Patria Vieja muchos no entendían por qué se estaba peleando, pero ahora la causa, la llama por esta causa, se enciende en todos los sectores sociales. Así es. Bueno, ese tema popular es una semilla híbrida, y también recuerda que hay mucha gente que quería pelear la independencia porque tenía 3 comidas a la semana, perdón, al día. Así que ese bichito también no fue automático, fue todo un proceso también para poder concretar las aires de independencia real. Claro. Bueno, acá el 12 de febrero se produce la batalla de Chacabuco, que fue una victoria de las fuerzas patriotas que venían de los Andes, fuerzas de Bernardo O'Higgins, etcétera, que vencen a las fuerzas de Juan Rafael Maroto. En Chacabuco, de hecho, hay un monolito grande, importante, que simboliza aquello. Y llegan las fuerzas patriotas a Santiago. Y la aristocracia santiaguina le ofrece el cargo de director supremo a José de San Martín, pero lo rechaza 2 veces. Porque él no tenía intenciones de gobernar Chile. Él tenía otro plan, que era consolidar la independencia de Chile y trasladarse posteriormente al virreinato del Perú. Ese era el plan que tenía en mente. Entonces le ofrece el encargo a O'Higgins y O'Higgins acepta sin dilación. Es aquí donde se empieza a incubar los sucesos de la declaración de la independencia de Chile. Porque una de las tareas de O'Higgins era consolidar la independencia, declarar la independencia. Tú sabes, Juan Carlos, que para todo país es importante realizar extractos. Está en una lucha de independencia,
declarar la emancipación, aunque sea en términos jurídicos, es un golpe anímico muy importante para la población, porque da credibilidad a la causa y de paso también marca su territorio a las fuerzas enemigas, o sea, en este caso a las fuerzas realistas, porque Keynes quería hacerle entender que ya estaban en un suelo extraño, que no dependían de ellos y que Chile era independiente. Por lo tanto, eso lo tenía en su cerebro, que sí o sí tenía que efectuar aquello. Pero la situación militar en el sur del país estaba complicada, porque como ya mencioné, Concepción, Talcahuano eran enclaves realistas por antonomasia. Puerto Talcahuano estaba compuesto por una serie de fuertes, 8 si no me equivoco, era un verdadero búnker, y de ahí venían las fuerzas realistas desde el virreinato del Perú a abastecerse de suministros, etc. Entonces O'Higgins envía una expedición avanzada al mando del coronel José Gregorio Ceras, argentino, acompañado por Ramón Freire, que años más tarde sería director supremo, ¿ya? Etcétera, para materializar este cometido. Este es un capítulo que me gusta mencionar porque prácticamente no se conoce, Juan Carlos. Los combates que hubo en Concepción que fueron la antesala de la declaración de la independencia de Chile. Resulta que acá en Concepción tenemos un cerro, que es el Cerro Amarillo, que se encuentra en pleno centro de la ciudad, ¿ya? Y en este cerro fue testigo de un enfrentamiento que se produjo el 5 de mayo de 1817, que es el combate del Cerro Gavilán. Ahí ustedes ven unas fotos de lo que es actualmente el Cerro Amarillo, que en la época en que se produjo este combate era un cerro mucho mayor, abarcaba buena parte de la ciudad, llegaba hasta donde está cerca del río Biobío. No sé si se ubican en el río Biobío, bueno, hasta ahí más o menos llegaba esta muralla natural que tenía la ciudad. Y este enfrentamiento se produjo entre las fuerzas patriotas, Freire, con las fuerzas realistas de José Ordóñez, ¿ya? Quien era el capitán a cargo de las fuerzas de la corona española acá en la zona. Y fue un triunfo de las fuerzas patriotas, ¿ya? Meritorio porque el ejército no contaba a los patriotas con suficiente insumo, pero aún así se las arreglaron para derrotar a las fuerzas realistas que querían apoderarse de Concepción. Era necesario el control de Concepción de ambos bandos porque de esa manera permitían para las fuerzas patriotas planificar un sitio a Talcahuano y por otro lado, por parte de las fuerzas realistas, controlar Concepción y cortar de alguna manera las posibilidades de que los patriotas pudieran recapturar la zona y provocar la expulsión de los realistas de nuestra zona, quiero decir. Aquí podemos ver un plano del combate del Cerro Gavilán. Voy a tratar. Bueno, aquí ustedes ven el cerro. Este era el Cerro Gavilán, ¿eh? Actualmente el Cerro Amarillo. Lo que les contaba antes. Llegaba hasta muy cerca del río Biobío, era como una muralla natural que tenía Concepción. Acá está Concepción. Aquí venían las fuerzas realistas, pero acá está el Cerro Chepe, el cerro histórico de acá de Concepción. Entonces la idea era avanzar y apoderarse de la ciudad. Pero las fuerzas patriotas acá lo evitaron. Fue una victoria importante, pero lamentablemente no duraría mucho, ¿ya? Esta es la antesala para los sucesos de la declaración de la independencia y aquí se inicia el sitio Talcahuano. No sé si tienes algún comentario o nuestros amigos quieren comentar algo. Sí, bueno, siempre menciono cuando estamos hablando en ese periodo de independencia de Chile, refrescar un poco algunos dichos que llegan hasta el día de hoy, ¿ya? Tú recién nombraste los realistas y los patriotas. Entonces, imagínate cómo era la convulsión en ese entonces de en qué situación estabas. Si apoyaba la causa realista o la causa independentista. Entonces, hay un viejo dicho que viene, hay que ser realista, hombre. Bueno, hasta el día de hoy nos acompaña ese dicho, pero para nosotros hoy día tiene otra connotación, pero viene de esos tiempos donde habían solo dos bandos y la gente estaba bastante indecisa, hasta casi bien avanzado, si apoyaba la causa realista, ser realista, o la causa independentista. Un datito que siempre me gusta agregar ahí. Sí, por supuesto. Bueno, para que nuestros amigos entiendan, lo que ustedes ven acá es un plano de la bahía de Concepción de 1790, pero es de la época, no ha cambiado mucho hasta el año 1817. Entonces, Bernardo Higgins ordena sitiar el puerto de Talcahuano, ¿ya? Tomárselo por asalto, porque de esa manera cortaba las comunicaciones con el Perú para la fuerza realista. Y este asalto fue dirigido por el francés Michel Brayer,
uno de los tantos extranjeros que contribuyeron a las fuerzas patriotas, muchos de ellos veteranos de las guerras napoleónicas, que vinieron acá a nuestro país a contribuir al proceso. Pero desgraciadamente el sitio Talcahuano, Juan Carlos, es un rotundo fracaso. ¿Ya? El sitio se inicia el 6 de diciembre, pero a los pocos días tienen que abortar porque lamentablemente no lo consiguen. Fallecen más de 300 soldados patriotas en el intento de tomarse los fuertes de Talcahuano. Pero de todo lo malo hay que sacar lo bueno. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes políticos de la Declaración de la Independencia de Chile? Voy a tratar de ser didáctico en esto. Como te conté en un principio, Bernardo O'Higgins quería declarar la independencia de Chile, ¿ya? Y para ello lo quería hacer en los campos de batalla y también en términos jurídicos, en el papel. O'Higgins estaba en el sur del país en ese entonces, a fines de 1817, y en paralelo una junta delegada en Santiago, que había dejado gobernando la ciudad y el país, decreta una suerte de consulta a la población y se abre un libro de actas en las parroquias para que la gente firme si quería la independencia de Chile o no. Entonces durante 2 semanas se abrieron estas actas para que las personas firmaran si estaban a favor de la independencia o no. Obviamente se quedaba al descubierto quién estaba a favor de la causa y quién no. ¿Era una participación ciudadana vinculante? Lo que pasa es que, bueno, sí, o sea, lo que pasa es que políticamente O'Higgins necesitaba el respaldo de la gente para poder legitimar esta declaración. Porque imagínate, ¿qué hubiera pasado si O'Higgins hubiera declarado la independencia sin consultar a nadie? Políticamente, tomando en cuenta la situación que estaba Chile, no le convenía, ¿me entiendes? Necesitaba de alguna manera someter una consulta, saber la opinión de la gente, más allá de la situación, del contexto que se daba, para tener un respaldo, ¿me entiendes? Porque acá en la zona de Concepción Talcahuano, y eso es lo que voy a comentar ahora, el resultado de la consulta no fue favorable, fue negativo. De hecho, no se pudo concluir por el estado de guerra que se encontraba. ¿Y por qué fue negativo el resultado? Por lo que ya te he comentado en todo este programa, porque el núcleo, el grueso de los realistas se encontraba acá, no en Santiago. Entonces, al final de cuentas... O sea, la consulta ciudadana que se agradece, siempre es bueno hacer participar a la gente, más allá de hay que correr récord, y como tú bien decías que había una concentración de aristocracia ahí en la región, efectivamente se dio un resultado negativo para las aspiraciones. Ahí primó entonces de querer ser realista, o seguir siendo realista. Bueno, ¿qué pasó? Resulta que, bueno, con todos estos antecedentes, y más el fracaso talcahuano, O'Higgins recibe noticias de Santiago. Le informan de que tienen conocimiento de que una nueva fuerza realista, comandada por Mariano Osorio, el mismo vencedor de Rancagua, se está dirigiendo a Talcahuano. Y por lo tanto, tiene que defender Santiago. Por lo tanto, O'Higgins, ¿qué hace? Ordena un repliegue organizado de la población civil y militar desde Talcahuano, Concepción, hacia Santiago. ¿Ya? Este repliegue organizado implicaba no dejar nada al enemigo. ¿Qué significa? Quemar campos, no dar insumos, dejar nada para que los realistas tuvieran muchas dificultades en el avance. Lo que suele pasar siempre, ¿verdad? En todo este tipo de conflictos, quemar campos arrasados, para dificultar lo máximo posible el transitar de las fuerzas realistas. Pero antes de eso, esto te estoy hablando de los últimos días de diciembre de 1817, pero él no quería empezar el año 1818 con el pie izquierdo, o sea, no quería dejar inconcluso el tema de declarar la independencia de Chile. Por lo tanto, en su campamento militar, en los Mojillos de Perales de Talcahuano, el 1 de enero de 1818, en la madrugada de ese día, Bernardo O'Higgins firma nuestra declaración de la independencia de Chile. ¿Sobre una mesa, un tambor? ¿Sobre qué? Muy buena pregunta. Estamos en un campamento militar, por lo tanto, sobre un tambor. Este diagrama que ustedes ven acá es de Sergio Itug, lo deben de conocer. Destacado artista nacional que ha hecho tantos dioramas
en Santiago, acá también en Concepción, en el metro pueden encontrar muchas de Sí, sus varios. obras. Él firma sobre un tambor esta declaración de la independencia, un comunicado, que posteriormente ordena a uno de sus ayudantes arrojarlo a las fuerzas realistas que están apostadas a unos metros de ahí. ¿Ya? No sé si me siguen. Firma esta declaración, ¿no es cierto? Y luego ordena que este comunicado lo envuelven en una botella y lo lanzan a las fuerzas realistas que se encontraban a unos metros de ahí. Ese fue el acto en que Chile declaró su independencia. ¿Por qué oficial? Porque la firmó el director supremo, que era el máximo cargo que tenía la nación. A partir de ese momento, en términos jurídicos se entiende que Chile ya no dependía de España y que por lo tanto éramos una nación libre y que los españoles no tenían nada que hacer ahí. Hablo en términos jurídicos porque en la práctica, como ya te conté, y tus amigos lo saben, se está organizando un repliegue para defender Santiago. Pero lo que buscaba O'Higgins era, como te conté en un primer momento, no empezar el año sin hacer este cometido. O sea, empezar 1818 con Chile declarado independiente. Además, tienes que ver que esto era un golpe anímico para las tropas que habían perdido el sitio de Talcahuano. O sea, necesitaba elevar la moral de las tropas. Y que él firmara esta declaración era un embrión importante. Y también para parte de la población civil adepta a la causa patriota. No sé si tienen alguna pregunta nuestros Sí, amigos sobre este tema. yo tengo dos preguntas. Primero que todo, ya, efectivamente ahí hay una recreación, ¿cierto? Pero ahí, bueno, te pasaste. ¿En qué está hoy día ese lugar? Si está abandonado, si está por ahí Sí, conservado, a eso voy. ¿cómo se llama? Algún espíritu de recuperarlo. Y lo otro, que te la dejo al tiro planteada para no interrumpirte, bueno, y la Plaza de la Independencia de Concepción. Sí, muy buenas preguntas, Juan Carlos. Muy buenas. Bueno, primero que nada te voy a contar dónde se firmó esta declaración. Lo que ustedes ven acá son actualmente el Cerro Puntillas de Perales Talcahuano, que en el pasado eran los Mojillos de Perales. ¿Ya? Esta fotografía la tomé el año pasado, este año no pude ir por la pandemia, pero estos son el lugar arriba, en la cima, donde Bernardo Higgins efectuó este trascendental acto. ¿Ya? Lo que ustedes ven acá es el Cerro Puntillas de Perales. Esta es como la cima, si se puede decir. Pero más al interior se encontraba su campamento militar, donde efectuó este acto. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver esto lo saqué de Google Maps. ¿Ya? Esto es Talcahuano. No sé si se pueden ubicar. Todo esto es Talcahuano. ¿Mm? Aquí, más al sur, se encuentra el Hospital Higueras. Esto es calle Gran Bretaña. Por acá está Huachipato, más hacia la izquierda. Este es el Estadio Caete. Y en este sector está el Cerro Puntilla de Perales. En este sector, Bernardo Higgins firmó la Declaración de Independencia. Oye, Aquí está su campamento militar. ¿Sí? pasé por ahí miles de veces. Oye, hay una pregunta que nos hace Javier Campos Santander. Dice, muy interesante, Francisco. La de la Concepción puede considerarse como la declaración de independencia oficial, abro comillas, si aún está sufriría enmiendas durante enero, aún debía ser aprobada por el Senado, nos dice, Ya, nos pregunta Javier eso, ya, eso lo voy a responder al final, porque Campos. ese es harina otro costal. Pero bueno, la Perfecto. pregunta que hace, ¿cómo se llama? Disculpa el Javier nombre. Campos. Javier, Javier ya, Campos Santander. bien. Eso lo voy a responder Javier más adelante. Bueno, este es el espacio físico, ¿ya? Y es un sector lamentablemente que está abandonado, no hay ningún monolito, no hay nada, ¿ya? Eh, ¿Cómo sabemos de este sector? Bueno, este mapa es parte del libro Historia de Concepción de Fernando Campos Javier. Este mapa lo elaboró los ingenieros Arcos y Baker Dell para el sitio talcahuano de 1817. ¿Ya? Este mapa es muy importante porque ilustra cómo era la geografía del sector. Aquí ustedes pueden ver, no sé si ven la fecha, este es el Cerro Puntilla de Perales, o los Mojillos de Perales en su momento. Aquí fue donde Bernardo Higgins firmó la declaración. Perdón, me pasé. Y aquí está el Mojo. ¿Ya? Esta es la Bella Concepción, aquí está el mar.
Y este fue, como se dice, la guerra constante que hubo, ¿ya? Se tiraban cañonazos de un sector a otro. Entonces, aquí tiene su campamento, ¿ya? Y este mapa de la época. Entonces, calza, con cierta forma, calza con la geografía del sector actual. No sé si me explico, no sé si ustedes pueden hacer una Sí, comparación. Esto es una estaba claro. evidencia importante porque da cuenta un poco cómo puede haber sido este acto. Ahora, ya, en el mediodía del 1 de enero, O'Higgins se dirige a Concepción, ¿ya? Y él, en la entonces Plaza de Armas de Concepción, proclama la independencia de Chile, comunicando los sucesos que habían pasado en la madrugada del 1 de enero en Talcahuano. ¿Ya? Perfecto. Ahí está la relación. Ya. Este diagrama del Gran Saquetú proclama la declaración de independencia en la entonces Plaza de Armas de Concepción, frente al cuartel de Dragones de la Frontera, que para que ustedes se hagan lo que son de Concepción, si me están viendo, donde ahora se encuentra el Teatro de la Universidad de Concepción, en pleno centro de la ciudad. Este acto era muy importante porque estaba informando a la población civil lo que había pasado en la madrugada de ese día. Yo hace unos días conversé con el destacado historiador doctor Armando Cartes Montorí, ya, que le mando un saludo si me está viendo, gran historiador nacional, regional, y él decía algo muy importante que cuesta entender, pero que es importante que quede claro. No existen, no es que tú declares un documento y lo vuelvas a repetir. El documento se declara y punto. ¿Ya? En este caso, se declaró la independencia de Chile en Talcahuano, y lo que sucede pues es las proclamaciones siguientes, porque era la forma de comunicar a la gente que se había declarado la independencia. En ese entonces no existía Instagram, entonces O'Higgins no podía haber tomado su teléfono y haberse sacado una selfie y haberla subido a su historia de Instagram, declaré la independencia y así todo el mundo sabía lo que estaba pasando, ¿me entiendes? Claro. No. Entonces la forma de comunicar esto era mediante proclamaciones. Entonces la primera proclamación que se produjo fue en Concepción. Entonces frente a sus tropas juró y proclamó la independencia de Chile, afirmando lo que había sucedido en Talcahuano, ¿me entiendes? Entonces dice, declaré la independencia, bla, 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 bla. ¿Me entiendes? Por eso Y con la el, plaza se llama Independencia. así es, con el tiempo esta plaza se denomina Independencia por este trascendental acto. De hecho, actualmente hay un monolito que recuerda este acontecimiento que se encuentra actualmente en la plaza, valga la redundancia, Independencia. Y dice, de hecho, este monolito que se declaró, proclamó la independencia de nuestro país. En la noche de ese día 1 de enero, O'Higgins efectuó un sarao, una reunión de camaradería con sus oficiales patriotas en la casa del coronel Patiño, donde ahora se encuentra el Palacio Tribunal de Justicia de Concepción, y en ese lugar entonces celebran el Año Nuevo y la Declaración de Independencia. De hecho, las fuentes señalan, las investigaciones señalan que tenía unos lechones, unas cabecitas de chancho. Entonces a cada cabecita le pusieron el nombre de un oficial realista, Ordóñez, Osorio, para mofarse de ellos, ¿ah? Como una manera de burlarse. Y mientras todo eso estaba pasando, Juan Carlos, se estaba produciendo el repliegue de la población civil hacia Santiago, ¿ya? O sea, hay un contraste, ¿cierto? Pero como te mencioné anteriormente, todo esto en el contexto de elevar la moral de la causa patriota y no empezar el año con esta tarea pendiente. El historiador doctor Armando Carte sostiene, y concuerdo con él, de que probablemente O'Higgins quería declarar la independencia de Chile en Santiago el 12 de febrero, haciéndolo coincidir con la victoria de Chacabuco, de una manera formal, organizada, pero que los sucesos finalmente apuraron esto, ¿ya? Pero afirmo lo que estoy mencionando, la independencia de Chile se declaró en Concepción, perdón, en Talcahuano, y se proclamó en Concepción. Otro detalle, Juan Carlos: Talcahuano era parte administrativa de Concepción. Por eso O'Higgins siempre decía Concepción declaró la independencia, porque Talcahuano era parte de Así es. Concepción. Mira, Así voy a hacer una pregunta que me están haciendo por sí, interno, claro. que tiene relación justamente porque a la gente de Concepción le dicen penquista, ¿ya? Entonces me preguntan acá, ¿en qué momento ya se había trasladado desde Penco hacia la actual ubicación Concepción? Y si ese hecho que tú vayas a comentar podía haber sido que O'Higgins hubiera ido a Penco y no a la plaza actual de Concepción.
Qué buena pregunta. ¿Quién pregunta para saber? O son varias preguntas que hacen eso. Son varias, yo las compilé. Ah, qué bueno. Bueno, un saludo a quienes están preguntando eso. Bueno, primero que nada, Concepción se fundó en 1550, lo que ahora es Penco, y se mantuvo por muchos siglos ahí, hasta 1751 más o menos, 1752, hasta que un tsunami, un terremoto, hicieron que la población entendiera que la zona que estaban no era muy favorable, y en 1753 se trasladaron al Valle de la Mocha, donde ahora estamos nosotros. O sea, no es mucho tiempo tampoco Da mucho si tú tiempo. comparas, si Mm. tú comparas con la historia general de Concepción. O sea, hay un, entre comillas, reciente en términos históricos. Y, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Qué hubiera No, pasado si O'Higgins? claro, si ese hecho, el terremoto, maremoto no se hubiera ocurrido, quizá la historia hubiera sido en Penco, el actual Penco, no quizá en la plaza de Concepción actual. Es posible, ¿ah? Tal vez hubiera sido en Talcahuano y no habría pasado por Concepción. Vaya a saber uno. Vaya a saber uno, porque si tú observas, esta repliega se hizo por el interior, no por la costa. Entonces al Así es. final, pues, posiblemente si Concepción hubiera estado en Penco, tal vez no hubiera pasado por acá. Entonces, bueno, vaya a saber uno. Pero, como te decía, los hechos son los que te está contando. Entonces, en el repliegue que se está produciendo, O'Higgins dicta la siguiente proclama. La patria exige de vosotros este sacrificio, el enemigo no debe hallar en su tránsito más que desiertos, casas sin pobladores, campos sin sembrados ni ganados. 50.000 personas, al final de cuentas, se deben replegar hacia la capital para ir en defensa de Santiago y en defensa de ellos mismos también. Ahora, Javier, ¿cierto? No me acuerdo quién preguntaba por el tema de la proclamación, el acta. A ver, Javier Campos. Javier Campos, es un tema complicado que voy a tratar de ser bien sintético. Resulta que se redactaron al final de cuentas 3 actas de esta proclamación. ¿Ya? La primera es la que te conté, la que se redactó en este tambor en Moquillo de Perales y que no sabemos su contenido. Porque el error que cometió Higgins, como dije anteriormente, no haber tomado su teléfono y haber sacado una foto al documento, no. El error que cometió fue no haber hecho una copia o haber hecho, ¿entiendes? Un documento. No sabemos qué contenía esa acta. Hay constancia de un segundo borrador que está en proceso de elaboración mientras Higgins estaba haciendo esta repliegue, pero que al final quedó en nada tampoco, no le gustó. Y el tercer borrador es el que ustedes ven aquí, el definitivo. Esta proclamación que ustedes la pueden encontrar en internet, en Memoria Chilena, en sitios serios, por supuesto, es la proclamación que se efectuó el 12 de febrero en nuestro país, que se hizo en Santiago, que se hizo en Talca. Y aquí es un tema complicado que quiero aclarar. Y espero que mis amigos de Talca que están viendo tu programa no se sientan mal, ¿no? Porque aquí viene como el punto delicado. ¿Qué pasó en Talca el 12 de febrero? ¿Qué celebran en Talca? Mientras O'Higgins estaba haciendo el repliegue hacia Santiago, decide, se estaciona en Talca y organiza algo más formal para proclamar la independencia de Chile. Que dicho sea de paso, esta proclamación también se hizo en Santiago, se hizo en Valparaíso, se hizo en varias ciudades del país. ¿Ya? Realiza esta proclamación en Talca el 12 de febrero de una manera más solemne y lee el documento que ustedes ven acá. Este documento lo redactó don Miguel de Sañartu, destacado ciudadano penquista, quien años más tarde sería el primer presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, secretario de Bernardo Higgins. Si ustedes leen la parte final de la proclamación, sántese todo el párrafo prácticamente dice al final, dada en el Palacio Directorial de Concepción a 1 de enero de 1818, firmada a nuestra mano, signada con el de la Nación y refrendada por nuestros ministros y secretarios. ¿Qué pasó acá? Lo que sucedió en Talca simplemente es que O'Higgins respetó los acontecimientos de Concepción. Y Talca fue algo circunstancial. ¿Ya? Yo no estoy negando que en Talca se proclamó la independencia, se hizo una proclamación. Pero fue algo circunstancial, fue una estación más de este proceso. Pero O'Higgins respetó lo que se firmó en Concepción, lo que firmó en Talcahuano y lo que sucedió en Concepción. No sé si me siguen los que están viendo el programa. ¿Me entienden?
Talca perfectamente. Talca fue como el escenario, si se puede decir, pero en términos jurídicos, políticos, sigue respetando los acontecimientos de Concepción. Y ese mismo día en Santiago se estaba procediendo a la proclamación y jura de la independencia, en la que participó San Martín, José San Martín, y el director y el delegado Luis de la Cruz, penquista además. ¿Ya? Se ¿En qué juró la lugar de independencia. Santiago? Perdón, lo escuché bien. ¿En qué lugar de Santiago? En la Plaza de Armas. De A la hecho, hay misma un plaza. óleo muy conocido de Fray Pedro Subercaseaux donde se muestra este hecho. ¿Ya? Y se jura la Perfecto. independencia de Chile frente a la bandera chilena, que todavía se conserva y que ustedes pueden visitar en el Museo Histórico Nacional de Santiago. Pero era una proclamación, no es que se firmara nuevamente la Declaración de Independencia. Claro. Pero como mencioné antes, y lo dice el historiador doctor Armando Cartes Monturí, la declaración ya estaba hecha. Lo único que se estaba haciendo era simplemente comunicar a la gente que se había firmado la Declaración de Independencia en nuestra zona el 1 de enero de 1818. Ahí comenzó este proceso, ¿me entienden? Pero en términos jurídicos ya estaba zanjado. Con el tiempo se ha ido confundiendo este concepto y se quedó en la memoria colectiva de que en Talca se firmó la Declaración de Independencia. Y no es así. Si tú firmas la proclamación, pero la declaración ya estaba hecha. Sucede aquí. Esa es la confusión que existe. Y que no nos culpa, no culpa a las personas. Yo creo que, y por eso te agradezco, Juan Carlos, esta instancia como para ir aclarando estos conceptos. ¿Ya? Y que no se sientan mal los amigos de Talca que están viendo el programa. Si es que alguien está viendo, por favor, no. Aquí nadie está negando los Mira, hechos de yo te Talca. puedo decir que los talquinos se van a sentir mal igual. Sí, los conozco varios, así que Bueno, si se sienten mal, pero los hechos son hechos, ¿ah? Esa es la verdad, ese es el hecho en sí, de que la independencia de Chile se firmó en nuestra zona, quiero decir. Ahora, muchos se preguntarán cuáles son las fuentes que respaldan todo lo que he contado, claro, por ¿ya? Para supuesto. que no digan que esto es un invento o se me ocurrió, etcétera. Porque dirán, este penquista está loco, ¿ah? Que son un loco contando. No te preocupes que a mí me dicen lo mismo cuando hablo acá de algunas cosas, así que. Pero Bueno, el tiempo no da la razón, no tiene la razón. Bueno, hay que consignar los estudios que efectuó el historiador Luis Valencia Varia, quien fue un biógrafo de Bernardo Higgins, que fue miembro del Instituto Higginiano. Y él hizo un trabajo muy interesante que ustedes pueden consultar en el sitio del Archivo Histórico de Concepción, tal cual. Tiene un sitio en internet y hay muchos papers, PDFs, que ilustran lo que estoy mencionando, que respaldan lo que estoy contando. En este trabajo, él muestra una serie de pasajes que dan pistas de los sucesos del 1 de enero. Uno de ellos está este extracto de carta que ustedes ven acá, que dice, esta carta era de Pedro Ramón de Arregana a Bernardo Higgins y la escribió el 8 de enero de 1818 y dice, lamento lo más hondo de mi alma que no hubiera estado con nosotros en Concepción aquel 1 de enero, cuando Nuestra Excelencia firmó el acta de nuestra independencia. Un investigador uruguayo que residió en Concepción y que se llama Carlos Oliver Schneider, ¿ya? Él, naturalista, fue director del Museo Natural de Concepción, de Historia Natural, quiero decir, y él elaboró un artículo para el Diario del Sur en 1939 titulado ¿Dónde se firmó el acta de la independencia de Chile? Porque hasta ese momento el tema no era conocido, ¿ya? Lo que sucedía el 1 de enero. Y él efectuó diversas investigaciones que daban sustento a todo lo que te he comentado. Él se basó en la tradición oral de connotados vecinos penquistas, entre ellos don Edmundo Larenas, que tú ves acá, que era abogado y notario en nuestra ciudad, y don José María de los Plaza de los Reyes Salcedo. Ellos, a partir de sus testimonios, le informan, a partir de sus testimonios que recopila, construye los sucesos del 1 de enero y los plasma en su obra Libro de Oro de Concepción, que ustedes pueden consultar de manera gratuita en el mismo sitio que les estaba contando, en el sitio del Archivo Histórico de Concepción. Este es un pantallazo que ustedes ven de este texto, en el que Carlos Oliver Schneider cuenta, narra, ¿no es cierto?, expone en detalle sobre los sucesos del 1 de enero y que ya les he mencionado. Pero sin duda, la fuente más importante, la evidencia clave para zanjar el tema del 1 de enero es el mismo Bernardo Higgins. Bernardo Higgins está en el exilio del Perú y él escribe una carta al presidente Manuel Bulnes el 17 de octubre de 1842. Esta carta la escribe
cuando ya estaba muy enfermo, y con la Sí, muy supervisión del cerca de la fecha. notario, sí, estaba prácticamente, 24 de octubre falleció, y le Sí. escribe con la supervisión del notario Baltasar Núñez del Par, en Perú. ¿Ya? Este texto ustedes lo pueden encontrar en el libro O'Higgins, en la carta de Bernardo O'Higgins, tomo tercero, de los historiadores Cristian Guerrero y Nancy Miño Tomás. ¿Ya? Todas las cartas de Bernardo O'Higgins se encuentran en el archivo O'Higgins de la capital. Entonces, O'Higgins escribe esta carta a Bulnes y dice, leo, al excelentísimo señor general don Manuel Bulnes, presidente de la República de Chile. Excelentísimo señor, yo Bernardo O'Higgins, el mismo que el 1 de enero de 1818, como órgano de la voluntad nacional, declaré la independencia de Chile en mi campamento cerca de la ciudad de Concepción, o sea, Mojillos de Perales. Esa es la primera. Cerca de la fecha. Buenísimo. Clarísimo. De- Después da otra información importante, Juan Carlos. Dice, pide que se construya en ese lugar donde firmó la Declaración de Independencia un colegio de agricultura. Lo dice él mismo, en el punto más conveniente del terreno que ocupó mi campamento cerca de Concepción, cuando firmé la Declaración de la Independencia Nacional. Y mi voluntad es que tal luego como se construye la iglesia de dicho colegio, sean conducidos allí sus restos mortales y depositados para Ah, siempre. más ¿Dónde encima. están, ¿Dónde están los restos de Bernardo Higgins, Juan Carlos? No, pues ya está en la Plaza de Armas, al ladito del gran prócer José Miguel Carrero, Cerquita, al ¿cierto? frente de la moneda. Sí. Claro, hermano, sí, hijo. Pero está acá. Entonces, No. lo que yo te quiero dar a entender con Oye, esto, no hay ningún problema que se lo lleven, ¿ah? Y dejemos solo a Carrero acá. no, mira, la verdad las cosas es un tema que ha estado en la polémica los últimos años. Bueno, la comunidad de Chillán quiere que repatrien los restos a repatriar. Sí, puede ser un concepto, ¿ah? Porque como dicen que Santiago es Chile, no, broma. Y tú sabes que yo no Quiere, afirmo eso, tengo mi teoría al respecto. claro, el tema es que quieren que esos restos descansen en Chillán, porque en Chillán están los restos de Isabel Riquelme y su hermana Rosa. ¿Ya? Pero fíjate que yo creo que está bien que estén ahí en Santiago, porque mal que mal Bernardo Higgins simboliza la unidad nacional, etcétera. Pero bueno, estos son los hechos, ya, estos son los hechos que te estoy exponiendo. La carta de Bernardo Higgins, la última que escribe en vida, es un verdadero testamento político, Sí, ¿ya? es clarísimo. Y es claro, o sea, no hay objeción al respecto, o sea, nadie puede cuestionar lo que dice él. Entonces, de No, alguna yo aquí manera, podía haber dicho otro lugar, en cualquier otro lugar donde hubo programación, pero ahí dice claro lo que es la firma, como tal. claro, o sea, en esta carta delata justamente todo esto, confiesa los hechos. Entonces, cuando surgen estas discusiones, para mí al menos el tema está claro. La independencia se declaró en nuestra zona y se proclamó en Concepción y se proclamó en varias ciudades más después. ¿Me entienden? Este acto se replicó en ciudades, en villas, porque había que comunicar a la población que Chile ya era independiente, al menos en términos jurídicos. Mm. Porque en la práctica, las campañas militares continuaron al menos hasta 1826, o más todavía. Sí, más, Porque exacto. porque Concepción, de hecho, sufrió lo que la denominada guerra a muerte entre los patriotas y lo que quedaba del ejército realista. ¿Y por qué se denominó guerra a muerte? Porque no habían prisioneros y los niveles cavernarios eran dantescos en estos enfrentamientos. Entonces, lo que quise hacer con esto, ¿cómo dejo compartir pantalla? Quiero dejar compartir pantalla. Ahí lo llevaste a un cine cuando ahí está. Bien, entonces lo que quise compartir con esto, Juan Carlos, es una retrospectiva breve, pero creo que útil. Mira, mi intención no es como imponer, ¿ah? No es como decir, no, la independencia de Chile fue el primer año, Darlo al no. presidente respaldado y eso es buenísimo. Oye, Francisco, mira, estamos casi ya terminando, me dice el director, pero quiero dejarte la invitación. Bueno, primero agradecerte por esta exposición y que queda guardada. Recuerda que queda también en YouTube, así que vamos a hacer circular, vamos a evangelizar esta fecha importante que tú has estado difundiendo, investigando y difundiendo, y también respaldado por todos estos grandes investigadores históricos que tú nombraste. Te quiero hacer la invitación para que digas tus redes sociales, donde pueden encontrar más de esta información. Así que aprovecha ahí de comentarnos dónde te pueden ubicar tus redes y dónde pueden encontrar justamente este material que tú nos proporcionaste hoy día, muy interesante.
Bien, voy a primero que nada contarles dónde pueden encontrar esta información en el sitio del Archivo Histórico de Concepción. Tal cual, ustedes colocan en Google Archivo Histórico de Concepción, van a encontrar una serie de documentos en PDF con descarga gratuita, van a encontrar el libro de oro de Concepción, van a encontrar los trabajos del historiador de Valencia Varia, trabajos también que ha desarrollado el doctor Armando Cartes Monturí, destacado historiador regional y nacional, entre otros trabajos que tienen relación con el tema de la independencia vista desde Concepción. Y también está la historia de Concepción de Fernando Campos Haber. Fernando Campos Haber fue Premio Nacional de Historia en el 1988. Y en lo personal, si quieren conocerme más, pueden seguirme en Twitter, y donde por lo general publico material de historia considerado diversas fechas. El nombre, sí. ¿Cómo te ubicaste ahí en Instagram? Francisco Darmendral. No, en Twitter es más efectivo. Ahí donde publico la mayor cantidad de material histórico. Me dedico a difundir aquello. Francisco Darmendral. Tal cual. Agregar un poquito que es bien paradójico para mí que yo entrevistar a un periodista, Francisco es periodista, así que bueno, no es la primera vez que me toca entrevistar a un periodista, tú lo sabes, así, pero es muy especial. Así que mira, ahí está nuestro gran amigo, el gran director, Cristian Cid, ahí está poniendo tu Twitter, que tiene bastantes seguidores, porque por lo que he estado siguiendo, claro. Y yo suelo también Francisco, que tú me sigas. Nos seguimos ahí mutuamente. Tú ves que ahí en Twitter yo hago ver mi posición bastante clara sobre los hechos injustos de lo que nos ocurre en los últimos 500 años de lo que está documentado. Oye, Francisco, de verdad, un agrado nuevamente haberte tenido acá, y insisto, el honor también de nosotros, porque es un trabajo que había hecho realmente a la altura de tu formación. Bueno, tenemos la coincidencia de pertenecer al Instituto de Investigación Histórica José Miguel Carrera. Mandamos un saludo también. Sí, un saludo al instituto. La señora Ana María Rit Carrera, por supuesto. Así que, bueno, y esperar ahora la vuelta, mano. Yo siempre estoy dispuesto para que tú también me hagas las preguntas de acá de Santiago, que estamos en algo muy similar, darle difusión, sobre todo a la zona norte de Santiago, y los hechos históricos que ocurrieron acá y que de alguna forma estaban perdidos, ocultos, y logramos traspasar. Así que estamos antes de cerrar el programa, quiero aprovechar de felicitarte públicamente por todo lo que has desarrollado, por difundir la historia en la zona norte de Santiago, por tu libro. Lo recomiendo también todo tu trabajo que has realizado. Así que, y también un saludo a todo el equipo del programa, los sigo en Facebook, y han hecho una muy buen aporte en estos tiempos complejos de confinamiento, aportando cultura, aportando historia. Así que muy agradecido. Y desde ya les deseo un buen fin de año. Tú sabes que es mala suerte desear feliz año antes de las 12. Así que solamente me limito a decir un buen fin de año, que tengan una buena noche mañana y eso. Que estén sobre todo en 2020. Oye, y a los amigos que se están que están conectados acá y que este video lo vamos a ir repitiendo, comentarles que estamos programando una nueva visita del gran Rubén Estever, que nos va a dar otra magistral charla, al igual que nos dio Francisco hoy día. Y vamos probable que sea la próxima semana o la que viene. Así que despedirnos a todos los amigos que han estado conectados, los que nos han hecho preguntas, ya sea por WhatsApp o por Facebook. Y bueno, y nos estamos viendo. Y saludo a los penquistas sobre todo, pues talcahuano, y cuando ande por allá, obviamente te voy a pasar a ver para que vamos al lugar ahí que ya nos relataste, y a ver si por último colocamos alguna pancarta ahí. Aquí se firmó la... De todas maneras, promesa, hecho. Eso, sí, ojalá que se permita aquello. Así que un saludo afectuoso a todos los que se conectaron y a todo el equipo del programa y a ti. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación. Un abrazo a la distancia y nos seguimos viendo. Bueno, y un homenaje primero a la Electro y la Orchestra, recuerdo, para cerrar, de mi gran Jeff Lynne, que hoy día está de cumpleaños, sus 73 años. Sin él, nada de esto hubiera ocurrido. Gracias. Chao, nos vemos. Chao. Desde joven quise dejar ese lugar, buscar más ansiedad, algún sitio que me haga recordar las maneras para hacerte olvidar.